Hago parte de la maestría en Ingeniería Civil con énfasis en infraestructura vial y en este espacio les voy a hablar un poco sobre mi tema de investigación de este último semestre, más que todo, que lleva como título el Short Term Rheological Behavior and Chemical Analysis of Colombian Asphalt Cement Modified with Chrome Rubber or CR and Warm Mix Technology, que en español sería el análisis del comportamiento rheológico envejecido a corto plazo y el análisis químico de un asfalto colombiano modificado con grano de caucho y con la tecnología de mezclas tibias. Mis tutores en este trabajo son el ingeniero Gilberto Martínez y el ingeniero Edgar Sánchez. El contenido de esta presentación lo hemos resumido en esta diapositiva, donde les voy a hablar un poco de la parte introductoria, que es el planteamiento del problema, después los objetivos, la estructura de la tesis o del proyecto, el estado del arte, el plan experimental, los resultados y conclusiones y por último un poco de las referencias utilizadas. Bueno, ahora en cuanto al planteamiento del problema, les puedo decir que es de trascendencia para el ser humano transportarse, ya sea por la necesidad económica o social, lo que se convierte en una obligación el desarrollo y construcción de nuevas carreteras y asimismo el mantenimiento de las vías existentes para generar un bienestar y una prosperidad económica. Es por esto que se buscan estructuras de pavimento duraderas en el tiempo, con buen desempeño y confort para los usuarios, además de que sean amigables con el medio ambiente. Es por esto que para nosotros los ingenieros es un reto diseñar estas estructuras que soporten las cambiantes condiciones climáticas y que soporten el constante aumento del tránsito. Debido a estos nuevos retos y para cumplir estos objetivos, a lo largo de los años se han venido desarrollando nuevas tecnologías en la infraestructura vial. Una de esas son los asfaltos modificados, que se basa más que toda esta investigación. ¿Por qué? Porque los asfaltos modificados son una gran variedad que se usan dependiendo de la necesidad de cada proyecto. En este caso, se analizará el asfalto modificado con grano de caucho, o también lo veremos en esta aplicación, en esta presentación como CR, que son sus siglas en inglés, y la tecnología de mezclas tibias, o WMA por sus siglas en inglés. Bueno, ahora le voy a hablar un poco acerca de cada uno de los materiales. Pues los granos de caucho, como su nombre lo indica, es un material resultante de la trituración del caucho. Principalmente proviene de los neumáticos desechados. ¿Y por qué es una herramienta verde? Porque es un aditivo que va en pro del medio ambiente, porque ayuda a la mitigación de los impactos ambientales de los espacios de los botaderos y rellenos sanitarios de estos neumáticos. Un dato que me pareció curioso, que según la DIAN, que lo podemos observar en el recuadro rojo, en la DIAN en el año 2020, cerca de 960.000 unidades de llantas los podemos encontrar en las calles y en los rellenos sanitarios, lo que se convierte en una problemática a pesar de en el caso de Bogotá, eh, tomar medidas como en las obras civiles actualmente se requiere un porcentaje mínimo y máximo de materiales reutilizados, como lo son las llantas usadas. Tiene muchos beneficios porque es un aditivo, es un polímero que le brinda propiedades elásticas al asfalto, pero también tiene una gran desventaja, que es el aumento en las temperaturas de mezclado y de compactación, lo que genera un mayor consumo de energía y por lo tanto es un material un poco más contaminante. También presenta unos costos de fabricación un poco mayores. Por otro lado, la tecnología de mezclas tibias son otros aditivos que su objetivo principal es reducir estas temperaturas de mezclado, es decir, reducir el consumo de energía y reducir las emisiones de carbono. La idea de este aditivo es que después de haberlos incursionados en el asfalto, las mezclas presenten un comportamiento muy similar a las mezclas convencionales. Si presentan un desempeño muy inferior, no se está cumpliendo con el objetivo y el ahorro ambiental no va a ser significativo, pues también presentan otros beneficios
como le dan unas mejores condiciones a los trabajadores por la ausencia de los gases nocivos. Se puede reabrir la obra al tráfico en mucho menos tiempo, un aumento en las distancias de acarreo y pues otros beneficios. En la imagen que vemos por debajo, en la imagen izquierda, vemos cómo depositan una mezcla convencional y vemos todos los gases nocivos que se generan por dicha mezcla. En cambio, en el lado derecho vemos una utilizada con aditivos de mezclas tibias, donde no vemos gases nocivos. Eso es un claro ejemplo del beneficio ambiental de esta tecnología. Ahora bien, el objetivo general de esta investigación es investigar el comportamiento reológico y químico envejecido a corto plazo de un ligante asfáltico colombiano modificado con aditivos de mezclas tibias y con granos de caucho. Los objetivos específicos pues, serían definir un estado del arte o del conocimiento del comportamiento reológico y de las propiedades químicas de cada uno de estos asfaltos modificados. También caracterizar por medio de ensayos de laboratorio de manera mecánica y reológica dichos asfaltos, evaluar la influencia de los aditivos en la composición química y definir directrices de producción, manipulación y aplicación de estos asfaltos modificados. La estructura de la tesis se divide en 4 grandes partes, que el primero es el estado del arte o del conocimiento, el diseño experimental, los resultados y por último las discusiones y conclusiones de los resultados obtenidos. Ahora bien, el estado del arte es algo muy amplio. Lo que les puedo resumir de lo que se ha investigado es que el grano de caucho, que lo vemos en la imagen de la izquierda en diferentes tamaños, le brinda una mayor rigidez al asfalto. Esto se refleja en un aumento en el G asterisco o en el módulo complejo y una disminución del ángulo de fase. Estos dos parámetros se asimilan para hablar del factor de abollamiento. Este factor de abollamiento nos dice o nos habla sobre la resistencia del asfalto frente a esta situación y entre mayor sea, pues mejor desempeño va a tener el asfalto. También otro de los grandes, la mayor problemática que tiene este aditivo, como se los mencioné, fue un aumento en la viscosidad que se traduce en un aumento en las temperaturas de mezclado y de compactación. También se puede rescatar del estado del arte que esta mejora de las propiedades es directamente proporcional al contenido del grano de caucho. Es decir, que entre mayor contenido tenga el asfalto, mayor mejora va a tener el asfalto. También el tamaño de partícula juega un papel fundamental en la interacción del asfalto-caucho. Esto se ve reflejado en que entre más fino sea el grano, mejores propiedades va a tener el asfalto. Por último, también tiene una mejora considerable en la resistencia a la fatiga, la resistencia al envejecimiento y la resistencia al intemperismo. Por otro lado, las tecnologías de mezclas tibias, la literatura la divide entre grandes grupos, que el primero es el proceso de espumado, que básicamente es la adición de pequeñas cantidades de agua al asfalto caliente. Esto logra reducir la viscosidad. Por otro lado, están los aditivos orgánicos, que principalmente son las ceras, que logran reducir las viscosidades por medio de dicho material. Y por último, están los aditivos químicos, que son los utilizados en este trabajo. Reducen la fricción entre el agregado y el asfalto. También es una combinación entre agentes emulsificantes, surfactantes, polímeros y promotores de adhesión. Como les mencioné también, el objetivo de esta tecnología es presentar un desempeño lo más parecido a las mezclas convencionales, aunque disminuyen ligeramente dicho desempeño, pero significativamente son similares. Ahora, el plan experimental de este trabajo lo podemos observar en este recuadro donde vemos el asfalto base utilizado que se encuentra aquí a la izquierda o el lip binder que es un asfalto base de grado de penetración 60-70. En el lado derecho tenemos asfaltos modificados con grano de caucho que los porcentajes utilizados fueron el 15%, 18%, 21%. Esto se estableció por medio de la normativa colombiana que establece un mínimo del 15% para el grano de caucho.
Para cada una de estas se tuvo una muestra de control, es decir, sin agentes modificantes de WMA, y los aditivos utilizados en este proyecto fueron el Levoter e Interlock, para un total de 12 muestras. 12 muestras que se convierten en 24. ¿Por qué? Porque las 12 muestras se evaluaron en estado original y otras 12 muestras se evaluaron en estado envejecido por RTFO o envejecimiento a corto plazo. ¿A qué se refiere este envejecimiento a corto plazo? La transformación, entre comillas, que sufre el asfalto a través de la oxidación desde la planta de asfalto hasta la obra, es decir, el transporte de este material hacia la obra, el asfalto sufre un envejecimiento. Ahora, los ensayos que se van a realizar en este proyecto son los ensayos convencionales, que es el de penetración, el punto de ablandamiento y el de viscosidad. Por otro lado, tenemos los ensayos de desempeño, que se realizaron por medio del DSR o reómetro de corto dinámico, donde se realizaron barridos de frecuencia a diferentes temperaturas y a varios niveles de frecuencia. ¿Qué sería la frecuencia? Pues la frecuencia se asemeja a la velocidad en que transitan los vehículos. Por eso es que es importante dichos ensayos. Por medio del DSR también se realizó el MSCR o el Multiple Stress Group Recovery, que es la recuperación elástica a varios niveles de esfuerzo, que hoy por hoy es el ensayo que mide de mejor manera la resistencia al abollamiento cuando se quiere evaluar un asfalto. Por medio de estos ensayos, pues se pudo calcular la temperatura de falla por medio del protocolo SuperPave. También se desarrollaron curvas maestras, diagramas negros y el Cold Core Space, que ahora posteriormente les explicaré un poco más detallado. Por último, tenemos el ensayo químico, que son las fracciones SARA, que son los saturados aromáticos, resinas y asfaltenos, que lo que se quiere conocer es qué tanto varían estos grupos funcionales con la adición de cada uno de estos aditivos y cómo varían estos después del envejecimiento a corto plazo. Bueno, partiendo del plan experimental, lo primero que se realizó fue la caracterización de cada uno de los materiales. Primero tenemos el asfalto base, que tiene un grado de penetración de 60-70, que fue suministrado por Humberto Quintero. En esta tabla podemos observar las características principales del asfalto evaluado. Podemos ver la penetración, que fue de 60.7, el punto de ablandamiento, el índice de penetración, la viscosidad, entre otras propiedades. El grano de caucho pues también fue suministrado por una empresa local. En la imagen de la izquierda, la superior, es decir, la A, podemos ver la granulometría del grano de caucho, que es la franja verde oscura, y pues las franjas rojas son los límites tanto superior como inferior establecidos por el INVIES. Abajo podemos observar una imagen de cada uno de estos tamaños. En la imagen de la derecha podemos ver un análisis SEM, que son básicamente imágenes microscópicas, donde podemos observar la figura irregular de los granos de caucho y pequeñas impurezas. Por último, de materiales, tenemos a los aditivos utilizados, que fueron el Levoter M1 y el Interlock T. Ambos son aditivos químicos, podemos ver cada una de sus propiedades, físicamente son muy similares, son un líquido amarillo y pues a simple vista pues no se puede diferenciar, pero tienen propiedades ligeramente diferentes. Después de caracterizar los materiales, se estableció un protocolo de producción del asfalto modificado, que lo vemos en la imagen de la izquierda, donde vemos el asfalto, se le adiciona los granos de caucho a una condición de 175 grados centígrados y se mezclan manualmente por 10 minutos. Posterior, pasan a un mezclador a 700 revoluciones por minuto. El tiempo de mezclado varía según el contenido de grano de caucho, que también les hablaré ahora. Después de esto, el asfalto modificado con grano de caucho se deja reposar hasta los 160 grados centígrados y manualmente se mezcla con el aditivo de mezcla tibia. En la derecha podemos observar el equipo utilizado para poder mezclar estos asfaltos, donde vemos el high share o el mezclador y vemos el equipo que regula la temperatura, que son un factor importante en la modificación de asfalto.
Ahora, para el tiempo óptimo de mezclado para cada uno de los contenidos, se evaluaron 3 tiempos de mezclado de 30, 45 y 60 minutos para cada uno de estos, donde se realizaron barridos de frecuencia y se estableció cuál tiene mejor desempeño y resistencia al agüellamiento. Con esto se seleccionó dicho tiempo de mezclado. Aquí podemos observar la curva maestra tanto del módulo complejo, que es el del lado izquierdo, que son las gráficas que tienen una forma sigmoidal, y el lado derecho tenemos el ángulo de fase, que son estas que están un poco por debajo. En la gráfica de la derecha tenemos el factor de agüellamiento, que es el asterisco sobre seno del ángulo, que entre mayor sea, pues más resistente el agüellamiento va a ser. Y en la imagen de izquierda de abajo tenemos el comportamiento de la viscosidad en este tiempo. Y pues podemos observar de la gráfica del factor de agüellamiento que ligeramente se encuentra por encima de la línea naranja, que sería el tiempo de 45. Y por tanto, se escogió dicho tiempo de mezclado como el óptimo para el contenido de grano de caucho. El mismo procedimiento se realizó para el contenido de 18%, pero en este caso vemos que el tiempo de 45 sí presenta una diferencia significativa, presenta mayor resistencia al agüellamiento, que es la línea naranja, y por tanto se escogió este tiempo también para el de 18%. Por último, para el de 21% de caucho, vemos que el que presenta mejor resistencia al agüellamiento es el tiempo de 60 minutos. Es por esto que en esta tabla resumen podemos observar los tiempos de mezclado óptimos para cada uno de los porcentajes. A partir de esto se realizaron la modificación con los aditivos químicos. Ahora, el primer ensayo que se realizó fue el ensayo de penetración, que, pues, como su nombre lo indica, mide el grado de penetración. Entre más bajo sea, más resistente es el asfalto. Y en las gráficas los podemos identificar las líneas verdes como el asfalto de control, es decir, sin agentes modificantes. Podemos ver los modificados con grano de caucho, que son los verdes que se encuentran por acá. Las barras grises con negro, pues son los modificados con Evoter, y las barras amarillas son las modificadas con Interlow. Vemos que, como les mencioné, el grano de caucho rigidiza el asfalto y entre más contenido tenga, pues mayor es la rigidización del asfalto. Vemos que los aditivos químicos disminuyen ligeramente el grado de penetración, es decir, que serían un poco más resistentes. En la gráfica hay dos grandes grupos que son en estado original, que son los de la izquierda, y en la derecha lo vemos después del envejecimiento a corto plazo. Ahora, el punto de ablandamiento, vemos un comportamiento similar. ¿En qué sentido? De que el grano de caucho aumenta el punto de ablandamiento y también presenta una relación directa, es decir, entre mayor contenido, pues mayor punto de ablandamiento. Vemos que los aditivos químicos disminuyen ligeramente dicho punto de ablandamiento, tanto el Evoter como el Interlow, que también son lo mismo que la gráfica anterior. Los verdes serían el grupo sin aditivos químicos, los grises con negro serían los modificados por Evoter y los amarillos por Interlock. También está antes del envejecimiento, es decir, en estado original, y en estado envejecido, pues vemos que el punto de ablandamiento es un poco superior. Esto se debe a que el envejecimiento a corto plazo hace que el asfalto sea un poco más rígido. El efecto también se puede observar en el ensayo de penetración al ser menor dicho grado de penetración. Los resultados del ensayo de viscosidad, que es uno de los factores más relevantes en la adición de los granos de caucho, vemos en la gráfica que el contenido de grano de caucho aumentó significativamente la viscosidad a todas las temperaturas evaluadas y los aditivos químicos disminuyen ligeramente dicha viscosidad, pero sigue siendo una viscosidad alta. En estas gráficas pues se pueden observar un poco mejor las tendencias. Vemos el aumento significativo
por los porcentajes de grano de caucho y vemos cómo disminuyen ligeramente por cada uno de los aditivos químicos. Lo vemos en el estado original en la gráfica superior y en la gráfica de la parte inferior vemos los envejecidos por RTFO que muestran una viscosidad aún mayor. Ya les mencioné que esto se debe a los efectos del envejecimiento. Perdón. Después tenemos los resultados de los barridos de frecuencia que vemos el Black Diagram y el Cold Space que nos indican el comportamiento de los datos, es decir, que tienen un buen comportamiento los datos en los barridos de frecuencia. Tenemos los resultados del módulo complejo y el ángulo de fase, que como les había mencionado, entre mayor es el contenido de grano de caucho, pues mayor G asterisco se presenta a todas las temperaturas. Y esto se ve reflejado en estas gráficas. Y por su parte el ángulo de fase, pues presenta, es menor a medida que aumenta el contenido de grano de caucho. Por su parte los aditivos químicos disminuyen ligeramente dicha resistencia, dicho módulo complejo, y pues muestran un ligero aumento en comparación con los modificados solo con grano de caucho, pero sigue siendo inferior que el asfalto de control. La misma tendencia se observa en las muestras envejecidas por RTFO, pero como lo vemos entre las dos gráficas, se muestra un G asterisco muy superior debido a los efectos del envejecimiento y un ángulo de fase inferior a los del estado original, pero se presentan las mismas tendencias que les mencioné con anterioridad. Con esto y el protocolo SuperBASE se establece que las temperaturas de falla se puede calcular por medio de esta manera, que las muestras en estado original deben mostrar un desempeño, una resistencia al abollamiento superior a 1 kilopascal y la temperatura de falla es la que es igual a 1 kilopascal. En eso en estado original y el estado envejecido, pues las muestras deben ser igual a 2.2 kilopascales porque esas muestras son más resistentes. Al calcular estas temperaturas de falla, obtenemos esta gráfica y podemos seleccionar el grado de desempeño de cada uno de los asfaltos. Vemos que el asfalto de control es un grado de desempeño de 64 grados que se mantiene con los dos aditivos, pero vemos que hay unos porcentajes en los que sí disminuye. Por último tenemos el ensayo del MCCR, que como les dije, el objetivo de este método es identificar la presencia elástica o las propiedades elásticas del ligante o del asfalto y evaluarla a dos niveles de esfuerzo, que son 0.1 kilopascales y 3.2 kilopascales, sujeta a 10 siglos de esfuerzo. Se hablan de dos nuevos parámetros, que es el JNR, que entre menor sea, pues mayor resistencia va a tener al abollamiento, y el porcentaje de recuperación, que nos habla qué tanto se recupera el asfalto después de recibir una carga. Entonces, en las gráficas podemos observar que la adición de grano de caucho disminuye considerablemente el valor del JNR, por lo tanto presenta una mayor y considerable resistencia al abollamiento. Esta pues se mantiene con la adición de los aditivos químicos que presentan un JNR un poco superior a los modificados solo con grano de caucho, que es lo que se espera. Cosa que sucede con los porcentajes de recuperación debido a que el grano de caucho pues mejora las propiedades elásticas del asfalto. En estas tablas podemos ver los parámetros resumen y también vemos que todas las muestras se mantienen en los niveles de tráfico, por lo menos las de control y solo modificadas con aditivos químicos se mantienen en el nivel de tráfico S y las demás se mantuvieron en el nivel de tráfico E, que es el mayor, es decir, extremadamente pesado. Por último, vemos unas gráficas para analizar los datos, donde vemos que los datos que se encuentran en este recuadro rojo presentan una mayor resistencia al abollamiento y vemos que casi todos los datos se encuentran en este cuadro
Por lo tanto, se presentó un buen desempeño frente a los aditivos químicos y el grano de caucho. Y en la imagen de la derecha, pues presentamos una correlación entre los parámetros de abollamiento del MCCR, que es el JNR, que está en el eje y el G asterisco sobre seno de alfa, que se está en el eje X, y vemos que las correlaciones son supremamente buenas, que tienen un R cuadrado de 0.5 prácticamente y de 0.97. Por lo último, como conclusión general, vemos que las propiedades significativamente no se ven influenciadas de mala manera con los aditivos químicos. Somos conscientes que las propiedades mejoran con la adición de grano de caucho y vemos que las temperaturas de mezclado también disminuyen ligeramente con los aditivos químicos. Vemos que el comportamiento reológico envejecido a corto plazo es significativamente similar a las modificadas sin aditivos químicos. Por lo tanto, el uso de estos sí tendría un efecto, un buen efecto de estas. También vemos que los aditivos químicos no inciden en la resistencia al abollamiento, que es lo que se quiere lograr, que a pesar de disminuir la viscosidad, pues mantienen un buen desempeño frente al abollamiento. Y por último, les muestro las referencias utilizadas en esta presentación. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio, por haber compartido con todos nosotros la investigación que has venido desarrollando a lo largo de tus estudios de maestría. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Seguimos con nuestra programación en el Research Day de Ingeniería y de un estudiante de maestría en Ingeniería Civil pasamos a la estudiante Mayra Delgado del doctorado en Ingeniería Civil. Mayra actualmente se encuentra vinculada a este programa y se encuentra desarrollando su tesis de investigación con el ingeniero Julián Arellana y cotutores de países en el exterior. Mayra, bienvenida nuevamente y gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros valiosa información de tu tesis. Hola Natalia, muchísimas gracias. Igualmente, buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Si gustas, puedes ya empezar a compartir Claro que tu sí. presentación y yo te confirmo que se esté viendo correctamente. Se ve perfecto, Mayra, adelante. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como decía Natalia, mi nombre es Mayra Delgado, estudiante de doctorado en Ingeniería Civil, y hoy les voy a compartir un poco lo que he venido desarrollando en mi tesis de doctorado titulado Políticas de estacionamiento, una mirada al espacio público considerando competencias entre vehículos de carga y pasajeros. Esta tesis está tutorada, como decía Natalia, por el ingeniero Julián Arellana, de la Universidad del Norte, el profesor José Luis Moura de la Universidad de Cantabria en España y el profesor José Luis Peras de la Universidad de Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York. Para esta presentación voy a comenzar un poco dándoles el contexto, presentando un poco lo que es el problema, cómo es el estado del arte de este tema y presentando primero algunas brechas de investigación que tenemos actualmente en lo que es la planificación de estacionamiento y seguidamente entonces pasaré a explicar un poco los objetivos de mi investigación. Continuaré desarrollando la metodología, que son 4 actividades que se han ido desarrollando paralelamente, ya lo vamos a ver. Para la parte de los resultados, bueno, la investigación es bastante amplia, entonces me voy a centrar solo en una parte de ellas para mostrar un poco lo que hemos venido desarrollando y finalizaré con las conclusiones que básicamente serán decirles qué hemos hecho y qué falta por hacer en esta investigación. Entonces, comenzaré un poco con el contexto. El contexto de esta investigación es en un entorno urbano. Sabemos que en los espacios urbanos tenemos un espacio limitado, ¿sí? Hay una infraestructura pues, que ya está dada y que necesita ser planificada para que pues, las actividades diarias se desarrollen de una mejor manera.
Entonces, el contexto de nuestra investigación es un entorno urbano donde hay alta concentración de viajes, ¿sí? Es decir, que hay muchas actividades que se desarrollan en ella, pueden ser actividades comerciales, por ejemplo, actividades institucionales, turísticas, en fin, y que generan ciertas externalidades como la congestión, la contaminación, puede haber algo de inseguridad vial, y pues el objetivo de estos espacios es poderlos planificar de la mejor manera para que se puedan desarrollar y que el crecimiento económico no se detenga. Entonces, en esta investigación vamos a hablar entonces de algo particular de estos entornos urbanos que son los estacionamientos. Y cuando nos referimos a los estacionamientos, nos vamos a referir específicamente a esos estacionamientos en la vía, es decir, el espacio urbano que es competencia de los entes públicos, ¿sí? Y que son espacios que pueden ser utilizados para el estacionamiento. Pero hay algo particular y es que estos espacios pueden ser utilizados por diferentes tipos de usuarios. Tenemos, por ejemplo, los usuarios de vehículos privados, nosotros cuando vamos en nuestros vehículos a estas zonas, y podemos hablar entonces de los vehículos de carga, que son los encargados de entregar estas mercancías a los comerciantes. Estos usuarios tienen características diferentes. Por ejemplo, los espacios pueden ser más amplios o más angostos, dependiendo del tamaño de los vehículos, los tiempos que ellos se van a demorar. Cómo eligen estos conductores, dónde estacionar, también es diferente. Entonces, ese es el contexto de esta investigación. Un poquito para saber qué se ha hecho, pues antes tenemos que saber qué sabemos de la planificación de los estacionamientos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la planificación de estos estacionamientos es un problema de optimización, ¿sí? Pero cuando hablamos de optimización no solamente tenemos que estar pensando en optimizar los ingresos percibidos de pronto si yo le coloco una tarifa de estos estacionamientos, sino que también tengo que tener en cuenta que estos estacionamientos están en un entorno urbano y que hay diferentes usuarios que están alrededor de estos estacionamientos. Entonces, hablamos ahora no de una maximización de ingresos por estacionamiento, sino una maximización del bienestar social, es decir, de que toda la sociedad gane o gane lo más que pueda en la planificación de ellos. ¿Sí? Para ello, entonces, está el segundo punto que tenemos que mitigar estas externalidades. Las externalidades, como les comentaba antes, son la congestión, la contaminación, la inseguridad vial que pueda generar la labor de estacionarse. Lo tercero que debemos saber es que la planificación de los estacionamientos es una política aceptada por los diferentes actores. Es decir, se le han preguntado a los ciudadanos, a los comerciantes y a los transportadores, y tener unos buenos estacionamientos, ya sea en vía o fuera de vía, es una de las políticas más aceptadas cuando se les preguntó acerca de cómo hacer para gestionar mejor la distribución de carga urbana en nuestras ciudades. Y lo cuarto que tenemos que saber es que toda esta dinámica de la planificación de estacionamiento es bastante compleja. ¿Por qué? Porque existen muchos factores que se tienen en cuenta en este aspecto. Por ejemplo, las tarifas, las ofertas, las demandas, las distancias que los usuarios están dispuestos a caminar hasta su destino final, las tarifas que están dispuestos a pagar, los tiempos de búsqueda, los tiempos de espera, los tiempos de descarga y los tiempos de permanencia en estos lugares. Y lo más complejo de todo es que todos estos factores están entrelazados entre sí. Entonces, realmente es una dinámica muy compleja y que tenemos diferentes usuarios que se comportan de manera diferente. En general, existen muchos tipos de modelos de planificación de estacionamiento. Yo me voy a ubicar en dos tipos de modelos, ¿sí? El primero son los modelos de localización que me van a decir dónde debo ubicar esos estacionamientos y los modelos de asignación que me dicen a qué tipo de usuario se los tengo que asignar. ¿Qué se ha hecho en la literatura? Pues recientemente se han incluido muchos factores que son relevantes, como son, por ejemplo, el estacionamiento inadecuado. Sabemos que hay algunos usuarios que no se comportan de la mejor manera cuando van a estacionar, que no les importa quizás ocasionar un poco de congestión si van a entregar una mercancía, porque claro, no tienen de pronto un lugar donde hacerlo. Entonces, hay modelos que ya tienen en cuenta este tipo de comportamiento de los usuarios. También recientemente se tienen en cuenta las distancias que están dispuestos los usuarios a caminar. ¿Qué hacen falta en estos modelos? Pues que tengan en cuenta un poco esto de los objetivos de bienestar social. Tenemos otro tipo de modelos que son los modelos de comportamiento, que es los que nos dicen cómo deciden los usuarios dónde estacionar.
Entonces, en estos modelos se han incluido un mayor número de factores y se han incluido los diferentes usuarios. O sea, cómo al considerar los diferentes usuarios en el mismo modelo, porque claro, estudiarlos por separado es una cosa, pero cuando los colocamos a interactuar en un mismo modelo, pues efectivamente va a ser diferente. Y en la vida real así es como sucede. El problema con estos modelos es que todavía falta información para poder desarrollar políticas para gestionar estos espacios urbanos. Entonces, es algo que hace falta seguir desarrollando en la literatura para poder llegar a tener una planificación más adecuada de estos estacionamientos. Entonces, como objetivo general de esta investigación está desarrollar un modelo matemático utilizando esos criterios de bienestar social que nos van a permitir gestionar la planificación de políticas de estacionamiento en vía, considerando que existe una competencia por el espacio. Y en esta investigación vamos a considerar solo los vehículos de carga y los vehículos de pasajeros. Se plantearon 4 objetivos específicos. El primero es poder identificar los principales factores que tienen influencia en esa planificación. El segundo es formular ese modelo matemático que nos va a permitir gestionar estas políticas, pero teniendo en cuenta esos factores identificados en el objetivo anterior. Seguidamente también tenemos poder aplicar ese modelo matemático a un caso de estudio y poder analizar verdaderamente los resultados que se obtienen en un entorno real, en un entorno de cómo se está desarrollando la logística urbana en nuestras ciudades. Y finalizar pues con entregar ciertas recomendaciones que permitan mejorar pues la planificación estratégica de las plazas de estacionamiento. Bueno, la metodología de la investigación está en 4 actividades, que son 4 actividades que se han ido realizando de forma paralela. La primera actividad ha sido la revisión y la construcción del estado del arte. Pues ya anteriormente les he mostrado pues, de manera general lo que se ha encontrado en la literatura con respecto a esta primera etapa. Una segunda actividad es la formulación del modelo matemático. Más adelante les voy a explicar de manera general qué vamos a buscar específicamente con este modelo matemático. La tercera actividad es quizás la actividad más amplia, que es la aplicación del modelo a un caso de estudio. Pero no es solamente la aplicación, es que para aplicarlo tenemos que conocer la zona, tenemos que delimitar la zona de estudio, tenemos que recolectar información, tenemos que hacer ciertos tipos de modelos que nos van a permitir conocer el comportamiento de los diferentes usuarios y así entonces poder aplicar ese modelo matemático que nos va a permitir ubicar y asignar estas plazas de estacionamiento. Y tenemos como último la cuarta etapa, que es plantear las recomendaciones. Cada una de las etapas anteriores nos han permitido comenzar a plantear estas recomendaciones, pero claro está que cuando tengamos todo el conjunto es que vamos a poder tener esas recomendaciones finales que realmente nos van a decir cómo va a hacerlo de manera correcta. Entonces, a continuación, me voy a centrar en lo que es la aplicación del modelo en el caso de estudio, porque hemos desarrollado diferentes etapas. Hicimos una etapa exploratoria, que ahorita les voy a contar un poco lo que hemos hecho. Sin embargo, lo que ha sido el diseño de la encuesta, la toma de información, el análisis descriptivo, la modelación y el análisis de resultados se ha realizado para cada uno de los usuarios. Es decir, en este momento yo me voy a centrar un poco a lo que son los usuarios de carga, pero quiero que sepan que esta misma metodología también se utilizó para los vehículos de pasajeros. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, y pues sé que es bastante amplio, solamente me voy a centrar en los resultados que hemos encontrado de los usuarios los conductores de vehículos de carga. Entonces, comenzamos con esta etapa exploratoria en la que comenzamos haciendo entrevistas a los comerciantes, a los conductores, a los ciudadanos, acerca de cómo se desarrollaban las actividades de carga en diferentes zonas de la ciudad de Cartagena. El estudio está centrado en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Entonces, comenzamos a preguntar, no teníamos información base, no teníamos de pronto estudios anteriores que se hayan realizado en la ciudad, por tanto nos tocó casi que comenzar de cero y poder preguntar a ver cuál era realmente la problemática que se tenía. En esta primera etapa encontramos datos como por ejemplo que el 88% de los conductores de vehículos de carga se estacionan en lugares prohibidos.
O sea, es un número bastante amplio y que da muestra de que realmente existe una gran problemática. También tenemos datos como que el 31% de los conductores ha sido multado por lo menos una vez por estar estacionados de manera ilegal. Y tenemos que el 57% gastan más de 30 minutos buscando un lugar donde estacionarse. Entonces son cifras que realmente nos demuestran que sí existe un problema de planificación de estacionamientos y que vale la pena entonces comenzar a buscar esas formas de poder planificar de manera adecuada. Luego de encontrarnos con estas cifras, desarrollamos 2 investigaciones que ya se encuentran publicadas relacionadas entonces con la carga urbana. La primera investigación, que es la que se encuentra del lado izquierdo, estaba relacionada con los diferentes actores. ¿Cuál era la percepción de los diferentes actores para poder gestionar ciertas políticas que ayudaron a mejorar la logística de carga, en este caso en la ciudad de Cartagena y en la ciudad de Barranquilla, en los centros urbanos, ¿sí? Entonces, les presentamos diferentes políticas como estacionamientos fuera de vía, estacionamientos en vía, descargas nocturnas, centros de consolidación, y que ellos pudieran evaluar qué pensaban, cuál era la percepción de ellos de que podía funcionar en sus ciudades. Tenemos una segunda investigación que en la literatura casi no se tiene en cuenta en la percepción de los ciudadanos acerca de la logística de carga. Y nosotros queríamos saber si verdaderamente los ciudadanos son conscientes o no de la importancia que de esta logística de carga tiene en sus vidas diarias. Entonces desarrollamos este segundo estudio que nos demostró que efectivamente los ciudadanos sí perciben la importancia de la carga y cuál es el efecto que tiene sobre la infraestructura y sobre las externalidades. Entonces, son 2 resultados bastante importantes que se han venido desarrollando a lo largo de mis estudios de doctorado. Finalizada entonces esta etapa exploratoria, seleccionamos el área de estudio. Y para ello usamos 2 áreas en la ciudad de Cartagena, son 2 barrios, está el barrio de Manga y el barrio de Boca Grande. Cada uno tiene sus características particulares. Por ejemplo, en el caso de Manga, es una isla y está conectada por 4 puentes con el resto de la ciudad. Y el uso de suelo es principalmente residencial, institucional y comercial, y tiene algo de desarrollo turístico. En el caso de Boca Grande, es una península que solo tiene una entrada con el resto de la ciudad, y su uso de suelo es principalmente turístico, aunque también tiene uso comercial, residencial y algo de institucional. Entonces, son 2 zonas diferentes. La idea es poder comparar cómo, si hay diferencias en la planificación, que se pueden usar estrategias diferentes en la planificación de los estacionamientos en estas 2 áreas. Para ello, entonces, hicimos un diseño de encuesta, ¿sí? Que tenía 4 secciones diferentes. En la primera, entonces, le preguntábamos información de la última visita. Esto es con los conductores de vehículos de carga, ¿sí? Entonces, les preguntamos acerca de la última visita que habían tenido a la zona. Y les preguntamos en dónde se habían estacionado, cuánto tiempo demoraron buscando dónde estacionarse, cuánto tiempo duraron estacionados en el lugar, qué tipo de producto transportaban. Y luego de eso, tomamos toda esa información y a partir de esa información que ellos nos daban, les planteamos un escenario hipotético. En este escenario hipotético colocábamos a estos conductores en su rutina diaria y les decíamos que se imaginaran que ellos estaban en su ruta diaria y estaban ya próximos a estacionarse para hacer su próxima entrega. Y les planteábamos 4 alternativas diferentes de elección. Entonces, de ellas eran 2 en una bahía de carga-descarga, otro es estacionarse sobre la vía y finalmente la 4ª opción era seguir buscando una mejor opción. Ellos debían elegir cuál de esas opciones tomarían. La tercera sección de la encuesta tenía que ver con variables latentes, que lo que queríamos era poder analizar si el comportamiento que ellos tienen diariamente para escoger su estacionamiento variaba de alguna forma al elegir ese estacionamiento. Es decir, si ellos normalmente se estacionan de manera ilegal, no les importa ocasionar un poco de congestión o no les importa estacionarse en el andén. Entonces, ¿cómo esos comportamientos afectan su forma de elegir dónde estacionar?
Y finalmente se les preguntó información adicional como la edad, el nivel de educación, el nivel de ingresos, cuánto tiempo tienen de experiencia como conductor, qué tipo de vehículo conducían, cuál es el contrato con la empresa, información que nos permitiera relacionar toda esa información con sus elecciones. La toma de información entonces se hizo en las dos zonas de estudio. En el caso de las encuestas de carga se tomaron 130 encuestas en Boca Grande y 106 en Manga. En el caso de las encuestas para vehículos de pasajeros, se tomaron 136 en Boca Grande y 132 en Manga. Algunas cifras importantes de la información que recolectamos. Nos dijeron el 36% de los conductores de vehículos de carga estacionaron sobre la vía. Es decir, que sí existe un problema de estacionamientos, utilizan la vía pública para hacer sus labores de carga y descarga. El 89% estacionan justo al frente del destino. Y en la literatura vemos que los vehículos de carga normalmente, los conductores de vehículos de carga normalmente tratan de estacionarse lo más cerca a su destino, porque claramente ellos tienen que descargar la mercancía y llegar hasta el comercio. Entonces, su primera opción siempre será la que sea más cercana al lugar de estacionarse, de hacer la entrega, perdón. Por otro lado, tenemos que el 77% demora menos de 5 minutos buscando dónde estacionarse. Es decir, si lo hacen justo al frente es porque esa es su mayor... su propósito siempre va a ser estacionarse cerca, no van a gastar tanto tiempo buscando, aunque tengan que estacionarse en la vía, como vimos en los datos anteriores. También vemos que el 55% se demora más de 25 minutos estacionados. Es un tiempo bastante alto, ¿sí? 25 minutos estacionados para un vehículo de carga, bastante tiempo. Si pensamos en que es un vehículo que está estacionado en la vía, está interrumpiendo el flujo vehicular, está causando algo de congestión, entonces realmente es un tiempo bastante alto. Este es un dato interesante porque el 66% de las elecciones de los usuarios es que están dispuestos a pagar por el estacionamiento. Hoy en día en la ciudad no existen tarifas para los vehículos de carga, ¿sí? Y el 66%, sin embargo, está dispuesto a pagar por tener un lugar donde estacionarse. Entonces, esto es un dato bastante importante e interesante que más adelante seguramente va a salir en el modelo de planificación. A continuación, entonces, después de haber analizado de manera descriptiva estos datos, se estimaron algunos modelos Logit multinomial. De manera general, simplemente voy a decir que estimamos dos modelos, ¿sí? En el que tenemos diferentes atributos o características que van a describir esas alternativas o esas opciones que ellos tenían para escoger dónde estacionarse. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en el caso de las bahías, la alternativa bahías está descrita por la distancia que tienen hasta el destino, el costo que les costaba poder estacionarse, el tiempo que estaban buscando ese estacionamiento y cuánto tiempo duraban en ese lugar, ¿sí? En el caso de estacionarse en la vía ocasionando algo de congestión, el único atributo que lo describe es el costo de la multa. Es decir, que entre mayor sea el costo de la multa, menos probabilidad tienen ellos de escoger la opción de estacionarse en la vía. En el caso de la opción de seguir buscando, está explicado por el número de entregas realizadas, cuántas entregas habían realizado en su tour diario y el tiempo restante que ellos tenían para hacer su próxima entrega. Del segundo modelo tengo que decir que lo que quisimos es mirar cómo esas características adicionales, esas características como el lugar donde se encontraban, el nivel económico, la capacidad de su vehículo, el tiempo de experiencia que ellos tienen como conductor, hacen que estos valores la percepción que ellos tienen, por ejemplo, de la distancia de caminata cambie.
Entonces, de manera práctica vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la distancia desde donde ellos estacionan hasta donde tienen que entregar, los conductores que estaban ubicados en Manga y tenían un nivel socioeconómico más bajo, estaban dispuestos a estacionarse en bahías más alejadas, es decir, estaban dispuestos a caminar un poco más, a poder cargar esa mercancía un poco más un poco más distante. En el caso, por ejemplo, de la capacidad del vehículo, vemos que varía en la percepción de los costos y también la ubicación donde estaban localizadas haciendo las entregas. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos pensar que se podrían plantear implementar tarifas variadas según la capacidad del vehículo y según la zona. Es decir, que no le cueste lo mismo estacionarse a un vehículo de 5 toneladas a un vehículo de menos de 1 tonelada y pensar que los estacionamientos en Manga tengan una tarifa y que los estacionamientos en Boca Grande tengan otra tarifa. Entonces, son políticas que se pueden derivar de este tipo de modelos. Por otro lado, tenemos que los tiempos de permanencia también varían según el lugar donde se encuentren los estacionamientos y según la experiencia de los conductores. En el caso del lugar, la valoración de los tiempos de permanencia van a aumentar si el conductor está en Manga y va a disminuir si la experiencia del transportador es menor de 5 años. Finalmente, la probabilidad de estacionarse en la vía en Manga es mayor. Es decir, que si yo quiero evitar que los vehículos se estacionen en la vía, yo puedo decir que voy a tener un mayor control policial en estas zonas, pero yo sé que en Manga el control debe ser aún mayor porque hay más probabilidad de que los conductores en Manga se estacionen de manera ilegal. Todo esto que les he contado, este modelo, es el modelo de comportamiento. Como les decía al principio, la idea es poder integrar ese modelo de comportamiento sobre el modelo de optimización. Entonces, en el modelo de optimización, la idea no es tener en cuenta los costos de las tarifas, pero también las elecciones de los usuarios y tener en cuenta también esas externalidades que afectan a la sociedad en general. Entonces, la idea es poder incluir unas penalizaciones por no atender inmediatamente a los usuarios o no atenderlos nunca, colocándole ciertas penalizaciones que nos permitan adicionarle, por ejemplo, el hecho de que un vehículo que no es atendido está circulando en la zona y me está ocasionando congestión. Entonces, es una forma de poder tener en cuenta esa maximización de un bienestar general, que no busque solo aumentar los ingresos de tarifa, que no busque solo satisfacer a los usuarios o que no busque solo disminuir las consecuencias de una mala planificación. Al final, este modelo lo que nos va a decir es dónde debo ubicar los estacionamientos de vehículos de pasajeros, dónde debo ubicar los estacionamientos de vehículos de carga y al final voy a saber cuántas plazas necesito de cada uno de estos estacionamientos. Como conclusiones, entonces, tenemos que se identificaron los factores relevantes en la elección de estacionamientos por parte de los conductores de vehículos de carga y de vehículos de pasajeros. Además, se estudiaron las preferencias de los conductores de vehículos de carga y pasajeros al momento de estacionar, teniendo en cuenta las variaciones que existen, por ejemplo, según los comportamientos al momento de estacionar, según las características socioeconómicas, y aún nos queda pendiente seguir estimando modelos más avanzados que nos arrojen un poco más de información acerca de cómo eligen estos usuarios. Y por otra parte tenemos entonces el modelo de asignación de espacios que se está desarrollando y que va a permitir incluir este modelo de comportamiento dentro del modelo de optimización. Muchas gracias. Mayra, a ti muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que nos has compartido en la tarde de hoy y que has preparado pues para la audiencia. Recordarle a todas las personas que por algún motivo no se han podido conectar el día de hoy y les interese revisar la información de las investigaciones relacionadas con las temáticas de ingeniería civil, pueden consultar toda esta información en el canal de YouTube Uninorte Académico. Ahí va a estar toda la programación de nuestro evento Research
Research Day de Ingenierías. Así que seguimos con nuestra programación y para ello me permito invitar a la ingeniera Margaret Dugarte, profesora del Departamento de Ingeniería Civil y también tutora de nuestro siguiente invitado, Wilson Vizcaíno. Ingeniera Margaret, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida. Gracias, Natalia, gracias. Gracias por la invitación y bueno, qué gran honor presentar a Wilson hoy, que es candidato a magíster en la maestría de Ingeniería Civil. Él también es especialista en análisis y diseños de estructuras de la Universidad del Norte. Hola, Wilson. Y bueno, él tiene mucha experiencia en la parte de planeación, coordinación y ejecución de interventoría y actividades relacionadas con el mantenimiento de plantas industriales en muchas especialidades que van por muchas de las ramas, tanto de la parte mecánica como civil, eléctrica, pero especialmente en lo que es la protección de superficies metálicas, donde ha desarrollado muchos trabajos en coordinación y ejecución de planes de mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo de infraestructura y equipos metálicos. Entonces, pues Wilson tuvo esta oportunidad o tomó esta decisión de hacer su maestría en ingeniería civil y específicamente su tesis es sobre la evaluación de fenómenos de corrosión atmosférica en ambiente industrial y marino en la ciudad de Barranquilla. Específicamente estuvo trabajando con el acero A36, con sistemas de protección tipo barrera. Y bueno, los tutores fueron la ingeniera Virginia Paredes, del Departamento de Ingeniería Mecánica, y mi persona, pues Margaret Dugarte, del Departamento de Ingeniería Civil. Entonces, Wilson, bienvenido y adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Natalia, a la ingeniera Margaret, por esta oportunidad de estar hoy aquí compartiéndoles este proyecto de investigación que es el perfecto ejemplo de lo que es la sinergia y la academia. Es un proyecto de investigación que nace de la necesidad que hay en el sector industrial sobre una problemática que pues, se ha experimentado durante muchos años en el mundo y que no somos ajenos a ellas nosotros en la industria. He tenido la oportunidad de trabajar en la industria ya casi 14 años y en particular esta problemática nos ha impactado bastante a nivel de resultados, de costos, de estrategias de mantenimiento. Y con la ingeniera Margaret y la ingeniera Virginia tuvimos esa oportunidad de empezar a mirar y hacer otras cosas diferentes a lo que veníamos haciendo en el sector industrial o en la industria, que nos fue llevando a mirar de una forma diferente qué se hace en el mundo, cómo lo hacemos acá en Barranquilla, cómo podemos aplicar toda esa experiencia que existe en el mundo con este tema y empezar a tener unos resultados que nos muestren algún norte diferente, porque hemos venido haciendo ya mucho tiempo algunas cosas que no nos han dado los resultados que estamos esperando. Esta investigación pues nació de una necesidad y les digo que es el claro ejemplo de la sinergia que debe existir entre la industria y la academia, porque la academia es la que da las herramientas para que la industria desarrolle algunas cosas que pueda mejorar y pueda ir contribuyendo a todo lo que es la ingeniería como tal. Pues la investigación, como les comentó la ingeniera Margaret, quisimos evaluar esos fenómenos corrosivos que existen en una ciudad como esta, la ciudad de Barranquilla, que nos ha afectado durante muchos años a nosotros en el sector industrial y pues en otros sectores. Quisimos enmarcar esta investigación con tres grandes aspectos. Mirar inicialmente una problemática o la problemática que existe, ver cómo la corrosión afecta a la industria, cómo nos está afectando, quiénes son los principales actores en este fenómeno. Y cuando empezamos a mirar nos dimos cuenta que el clima, los contaminantes, la misma ubicación en la cual nos encontramos nosotros acá en la costa norte colombiana, hace que se incremente exponencialmente todo ese daño que se genera en las estructuras metálicas. Identificamos una problemática, miramos con toda la experiencia y el conocimiento que pudimos haber adquirido o que hemos venido adquiriendo a lo largo del tiempo, cómo hacemos para diseñar, dar una solución desde la base de un diseño de sistemas de protecciones adecuados
que puedan darnos las herramientas para combatir este fenómeno y obtener pues resultados un poco mejores de los que veníamos teniendo. Y estamos haciendo o hicimos algo diferenciado, y fue que no solamente fue aplicar la solución, sino realizar toda la evaluación de esa posible solución o de esas posibles soluciones que implementamos, buscando o utilizando las herramientas que existen en la literatura, que existen en el mundo, que existen en la ingeniería, para aplicarlas pues a este fenómeno en particular que estábamos teniendo. Nos basamos en ensayos, en normas, en muchas cosas, pues, y muchas herramientas que nos sirvieron para esto. Dentro de los objetivos de la investigación, pues los enmarcamos también en estos tres grandes aspectos. Desde la problemática, pues caracterizar y conocer qué era lo que nos estaba afectando, cómo era el comportamiento de nuestros microambientes o de nuestros climas, microclimas que teníamos en nuestras unidades que fueron seleccionadas para este estudio. Obviamente en función de los principales actores que les comentaba, que eran los que generaban el problema, que son el clima y los contaminantes presentes. Esas soluciones que implementamos, tuvimos como objetivo tratar de seleccionar los mejores sistemas o los sistemas idóneos para garantizar que se cumplieran dos cosas que en mantenimiento son importantes, que es la durabilidad y la estabilidad en el tiempo. Pues esas soluciones fueron evaluadas en un tercer aspecto, tratando de evaluar esos comportamientos que generaban esos sistemas y poder determinar cuáles son los mejores usos que se le podían dar a esos sistemas evaluados. Pues para comentarles un tema, nosotros pues tuvimos unas experiencias en las que obteníamos unos resultados que implementábamos mal, y esa mala implementación de esos resultados pues nos llevaba a un círculo vicioso que nunca terminaba, y era que no conseguíamos objetivos claros que no se reflejaban pues en todo este tema de costos que en la industria pega mucho. Y el principal actor al cual nosotros nos estábamos enfrentando, y el principal concepto que de pronto les traigo hoy, es el concepto de corrosión. Pues la corrosión es, como quien dice, el tema que nos trae hoy a esto, o que nos impulsó a empezar con esta investigación ya hace más de 4 años que empezamos con esto. Y todos conocemos pues que la corrosión es un fenómeno que nos afecta casi a la mayoría de todos los materiales que existen, que cuando ya esos materiales hacen parte de una instalación industrial, de un sistema estructural, de una construcción, de un equipo, y se da un fenómeno que es natural, la corrosión es un fenómeno natural, impacta a nivel económico y a nivel de seguridad, que en el caso de la industria tiende a que nuestros resultados o los resultados a nivel de mantenimiento o de producción se tiendan a disminuir por paradas de planta, por afectaciones a personas, por afectaciones a equipos, por la no disponibilidad de algunos equipos, porque estos fenómenos llegan inclusive a ser paradas de plantas, afectaciones generales, y en el caso pues ya más extremo, colapsos de estructuras que afectarían de una u otra forma a las personas pues que desempeñan su función acá. Y es con base con este fenómeno que nosotros lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo afecta esto? ¿Será que nosotros estamos solos en el mundo enfrentados a esto? Entonces, dentro del proyecto de investigación, lo primero que tratamos de hacer fue mirar cómo esta problemática afecta al sistema, al sistema industrial en general mundial. Y nos dimos cuenta pues que no es nuevo, que es un fenómeno en el cual se viene luchando desde hace mucho tiempo, que cuando empiezas a ver esas cifras económicas de países como Estados Unidos, la Unión Europea, te das cuenta de que impacta mucho a nivel económico. Estamos hablando de que la problemática de corrosión está por el orden del 3 y el 4% del Producto Interno Bruto Mundial, y son cifras que son alarmantes. Y nos dimos cuenta también en esta búsqueda de información de que a nivel global existen muchas entidades que enfocan muchos esfuerzos económicos y de tiempo a tratar de contrarrestar este fenómeno que afecta desde la industria química hasta la aviación, la industria automotriz, y es un factor que impacta mucho el tema económico mundial. Y ese impacto económico mundial que encontramos nos hizo ver que teníamos una oportunidad de poder desarrollar algo que nos sirviera acá a nivel más global, aterrizado pues a la industria como tal de Barranquilla. Bueno, los que vivimos en Barranquilla o los que hemos tenido la oportunidad
de estar aquí en Barranquilla o de leer un poquito de la ubicación de Barranquilla, Barranquilla es una ciudad que por su ubicación geográfica va a estar siempre sometida a la acción de los agentes climáticos, que realmente es un clima tropical seco, que es un ambiente muy agresivo y que es un ambiente que genera todas las condiciones para que se generen fenómenos de corrosión, y eso lo podemos experimentar cuando pues, vamos por la calle y vemos que las estructuras metálicas, postes metálicos, rejas, elementos metálicos sufren mucho con este fenómeno. Adicionalmente a esto, Barranquilla, por ser un distrito industrial y portuario, sufre o está sometida a una serie de contaminantes propios de la industria como tal. En el caso de nosotros, pues yo he estado ligado por mucho tiempo a la industria química. En la industria química, la mayoría, por no decir todas, las materias primas y los productos que se generan tienden a generar procesos corrosivos en los elementos metálicos. Es decir, a lo que tú te dedicas es el mismo problema que te está generando las afectaciones. Y al ser marcado este tema de la corrosión en estos ambientes, nos obligó a empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a mirar esto desde otro punto de vista como les había visto. Entonces, en el sector industrial, en el cual pues hemos podido desarrollar muchas actividades, tenemos una serie de plantas industriales que, como les comentaba, sus productos como tal son agentes potencialmente corrosivos muy altos. Entonces, tenemos plantas de fertilizantes, plantas de producción de ácido sulfúrico, instalaciones portuarias, que cuando empezamos a mirar los efectos que se generan en ella o cuando empezamos a ver toda esta problemática reflejada en el tema de costos, nos dimos cuenta de que a pesar de que sí invertíamos para tratar de solucionar el problema, nos dábamos cuenta que no existía ese equilibrio en lo que invertíamos y los beneficios que encontrábamos. Y por más que hiciéramos inversiones de mantenimiento, de nuevas tecnologías, no podíamos encontrar esa confiabilidad y esa durabilidad que estábamos buscando en los elementos metálicos. Eso nos obligó a que hiciéramos un alto en el camino y tratáramos de hacer algo diferente para poder contrarrestar esto. Y fue donde empezamos con el estudio como tal. Nosotros, pues, en el complejo industrial, lo primero que quisimos hacer fue conocer quiénes son nuestros actores. Y nuestros actores, como les había comentado, era la climatología y los contaminantes presentes. Ellos son principalmente los que generan los procesos corrosivos. Sabíamos que existíamos, habíamos podido evidenciar de manera visual que se daban esos fenómenos, que se daba la degradación, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar de ellos en forma numérica. Entonces, dentro del proyecto de investigación, lo primero que hicimos fue ubicar estaciones de medición a lo largo del complejo industrial para tratar de determinar o de captar o de medir de manera numérica los agentes climáticos y los agentes contaminantes. Y les puedo decir que lo primero que encontramos pues no fue una sorpresa. Ratificamos por lo menos que dentro de los aspectos climatológicos, los que más impactan a nivel de corrosión está la humedad relativa, las precipitaciones y la temperatura. Entonces, cuando miramos estos aspectos como tal y empezamos a medirlos, nos damos cuenta de que Barranquilla es una ciudad que maneja humedades relativas que están entre el 75 y el 85%. Pues eso lo conocíamos de todo el tema académico, pero pudimos medirlo en nuestros puntos. Medimos también la precipitación, y en el caso de la precipitación, de pronto retrocediendo un poquito, cuando hablamos de un fenómeno de corrosión, para que exista un fenómeno de corrosión tiene que existir el electrolito. El electrolito en este caso es el agua. El agua es el mecanismo por el cual donde se dan estos fenómenos de corrosión. Y la precipitación y la humedad relativa juegan un papel muy importante en esto. Si tenemos ambientes que tengan humedades relativas permanentes, pues nunca va a existir esa interrupción del fenómeno corrosivo y va a ser continuo en el tiempo, o sea, se va a generar un poquito más. En el caso de la precipitación, cuando existe una precipitación constante y las estructuras están expuestas a la intemperie, pues la precipitación nos ayuda de alguna forma porque ella de una u otra forma arrastra los contaminantes y de una u otra forma ayuda a que el fenómeno corrosivo se detenga de alguna forma. Pero en Barranquilla particularmente no sucede esto. En Barranquilla, pues todos sabemos que tenemos dos periodos o picos de lluvias, uno que se da generalmente para esta época, la época de septiembre, noviembre, y uno que se da como para la época de mayo,
pero el resto del tiempo es un clima casi sin precipitaciones, como lo pueden ver en la gráfica que están viendo. Al no existir esta precipitación en este tiempo, que no se dé ese fenómeno de arrastre de los contaminantes y tener esas humedades relativas constantes todo el tiempo, vamos a tener siempre la presencia de los contaminantes y del electrolito, el cual hace que el fenómeno de corrosión sea constante en el tiempo. Y cuando ya empezamos a medir esto, bueno, les comentaba que nosotros ubicamos unos puntos de medición. Cuando empezamos a medir esto de la climatología y los contaminantes, pues dentro de los contaminantes que medimos están los material particulado, el SO2, el NO2, que son pues sustancias que son altamente corrosivas y que se dan en la industria en la cual pues nosotros hicimos el estudio. Nos dimos cuenta de que estos números como tal reflejaban ya de manera numérica, valga la redundancia, el fenómeno como tal que se estaba generando. Entonces ya nosotros podíamos tener datos que podíamos comparar con otras partes del mundo o en otras investigaciones que se estaban haciendo para ver si nuestro fenómeno estaba clasificado en un fenómeno alto, un fenómeno medio o éramos un fenómeno normal de corrosión. Pues nosotros teníamos la intuición de que éramos un fenómeno alto de corrosión por lo que les comentaba de los contaminantes y de lo que visualmente podíamos encontrar en la industria. Con base en estos contaminantes y esta información hicimos unas evaluaciones que inicialmente dijimos, bueno, esta información para qué nos sirve, miremos a ver qué hace la gente en el mundo con esto. Y nos dimos cuenta que ellos, cuando van a implementar o van a enfrentarse a un fenómeno a esto, se llenan mucho de información, caracterizan microambientes, diseñan sistemas de protección. Con ese diseño de protección establecen metodologías de ensayo, obviamente realizan sus ensayos y evalúan y recomiendan su sistema. Eso es lo que en el mundo encontramos que hacíamos y encontramos muchas investigaciones porque se dedicaron a esto y evaluaron esto. Nosotros, por el contrario, acá teníamos una deficiencia y era que solamente identificábamos el problema, implementábamos unas soluciones que encontrábamos en otros lados, mirábamos que los resultados no eran satisfactorios, nuevamente implementábamos otras soluciones y estábamos como en un círculo vicioso en el cual no encontrábamos pues un resultado adecuado. Esta investigación es una de las primeras que se hacen en Barranquilla de esta forma, y en la cual lo que quisimos hacer fue tratar de imitar mucho de lo que se hace en el mundo, que básicamente no lo hacíamos acá. Pues nosotros, ¿qué hacíamos en la industria? Nosotros llamábamos fabricantes de pinturas, nos recomendaban algunos sistemas por experiencia que ellos tenían. Obviamente ellos no conocían toda esta problemática de contaminante, no tenían las mediciones, no tenían los datos, trataban pues dentro de su mejor esfuerzo darnos una solución que nos sirviera, pero las soluciones o eran muy costosas y se nos salían del presupuesto de mantenimiento, o no cumplían con los resultados, y para efectos prácticos cualquiera de los dos pues a nivel de ingeniería no es viable. Esta investigación trata de encajar toda esa conocimiento que pudiéramos adquirir y poder diseñar unos sistemas que cumplan con los requerimientos que se tengan a nivel puntual en una instalación específica y no utilizar cosas generales para solucionar algunos otros problemas. Ahora, la primera pregunta que nos hicimos nosotros o que respondimos nosotros con esto es ¿qué tan corrosiva es nuestra atmósfera? Pues sabemos que es una atmósfera corrosiva, pero no la teníamos medida. Y utilizamos la norma ASTM para medir o definir qué tan corrosiva es nuestra atmósfera. La atmósfera, la norma ASTM G33 establece unos mecanismos o unos ensayos que con base en la exposición de elementos metálicos desnudos, en este caso el acero A36, que fue el elemento o el material que nosotros estudiamos, exponiéndolo a la acción de los agentes pues, corrosivos que ya detectamos, climatológicos y contaminantes, durante el periodo de un año, pudiéramos someter estos elementos a estos efectos corrosivos y mediante una metodología que está establecida, pudiéramos encontrar las velocidades de corrosión que se presentan en estos fenómenos o en estos sitios con base en las diferencias de pesos que ellas pierden. Implementamos este ensayo de esta norma, el cual tuvimos la oportunidad de someter unas muestras de 0 a 36 durante un año completo,
Esto las íbamos extrayendo cada 4 meses, le hacíamos establecíamos las diferencias de peso, cuál era el peso que perdía. Pues todos conocemos que en un proceso de corrosión en el acero A36 o en un material metálico, lo que se da es la deslaminación del elemento y lo que hace es que pierde peso. Con la metodología o un ensayo de limpieza química en el cual utilizamos soda cáustica y zinc granulado, hicimos ese retiro de ese material de corrosión o ese material de degradación que se generaba en el acero, y por diferencia de peso y una metodología que establecía la norma, pudimos establecer que solamente en los primeros 4 meses ya nuestros lugares o nuestras plantas industriales o los sitios que escogimos para hacer el ensayo estaban categorizados como C4 y C5, que son las categorías de la norma ISO 1492, que establece que son los más altos que existen. Entonces, cuando estamos hablando de una categoría C5, estamos hablando de áreas donde se generan pérdidas en micrómetros año de más de 80 micrómetros por año, y por lo menos nosotros obtuvimos en nuestras unidades de producción pérdidas hasta de 768 en el caso de la instalación portuaria, y en el caso de la planta donde se produce ácido sulfúrico 454. Entonces, pudimos con esta metodología establecer qué tan corrosiva es nuestra atmósfera, y pudimos encontrar que nuestra atmósfera está categorizada en lo más alto que existe en la norma como tal de corrosión, y ya con esto pudimos ir aterrizando como tal a qué nos estábamos enfrentando. Y el objetivo de conocer esto no era sino pasar a la siguiente fase, que es la fase del diseño del sistema de protección. Y aquí nos detuvimos un poco, porque dentro de esta frase diseño del sistema de protección o de esto existe mucho a nivel de ingeniería. ¿Qué quisimos hacer? Como es uno de los primeros estudios que se está haciendo a nivel industrial, sinergia pues con la academia, como les comentaba, acá en la ciudad de Barranquilla, tratamos de utilizar esos sistemas de protección o esos elementos que se utilizan para proteger elementos metálicos que más se usan a nivel industrial, y los dividimos en dos: aquellos sistemas que son de sacrificio, que basan su eficacia en evitar la descarga de corriente eléctrica que se genera en el proceso corrosivo, y aquellos sistemas epóxicos que utilizan barreras delgadas de elementos, en este caso pinturas epóxicas, que son resistentes a todo este tema de ácidos, elementos corrosivos, sustancias químicas. Los dos son igual de efectivos, pero no se pueden utilizar para todos los usos, o sea, no se pueden utilizar en todos los casos, que es uno de los errores que veníamos cometiendo, que utilizábamos pues los sistemas iguales en todos los escenarios y obviamente los resultados no eran satisfactorios. Entonces nosotros dividimos en esos dos grandes grupos: sistemas de sacrificio, que son básicamente todos los sistemas de galvanizado. Que tenga la oportunidad de leer un poquito más de estos sistemas, se va a dar cuenta que el galvanizado, que se hace a través de zinc, lo que hace es que se vuelve el ánodo de sacrificio y evita que el proceso corrosivo dañe el metal. Y en el caso de las pinturas, pues como les comentaba, sí son barreras que evitan que entren los químicos o la humedad dentro del metal. Y quisimos compararlos ellos dos para ver cuál de ellos eran los que nos servían dependiendo de los puntos de estudio que estábamos definiendo. Para esto hicimos los sistemas de diseño de protección, o diseñamos los sistemas de protección con base en lo que existe en la norma. En la norma ASTM fue pues una de las herramientas fundamentales que utilizamos para esto. Diseñamos los sistemas de protección, los cuales es importante, nosotros no diseñamos pinturas. Los diseñadores de pinturas o los fabricantes de pinturas pues se enfocan en esa parte, en obtener pues productos químicos que tengan estas características, pero la pintura o el sistema de protección no es pintar por pintar, sino que tú tienes que hacer un diseño de todas aquellas capas o elementos que necesitas para poder obtener un objetivo. Y entonces, por lo menos en un sistema de protección tricapa está compuesto por una pintura de imprimante, una pintura de barrera, una pintura de acabado, que cada una tiene una función específica dentro del sistema. Entonces se hicieron las limpiezas como tal de los elementos metálicos, como pueden ver pues en las fotografías que están ahí. Utilizamos 3 tipos de limpieza que están normatizadas en el ASSPC. Hicimos las pruebas de adherencia. La adherencia es un factor fundamental a la hora de diseñar un sistema de protección, porque es la que te va a garantizar
que existe una sinergia entre el elemento que estás protegiendo y las sustancias con las que estás generando la protección. Si existe una mala adherencia, pues obviamente esta será una de las causales por las cuales tu mecanismo de protección empezará a fallar. Entonces, una mala adherencia te va a dar un desprendimiento de pintura muy temprano, que a largo plazo lo que va a hacer es que toda esa sustancia corrosiva entre dentro del metal, que lo quieres tú tratar de evitar. Hicimos el diseño de los sistemas de protección y básicamente establecimos 4 sistemas de protección que queríamos ensayar dentro de esta investigación. 2 epóxicos, 2 de sacrificios. Los de sacrificios los hicimos mixtos, o sea, mezclamos galvanizados como capas de imprimantes con capas de barreras y capas de pintura de acabado. Esos sistemas como tal, pues utilizamos marcas comerciales, son las que aparecen ahí pues en el cuadro que están viendo. ¿Por qué utilizamos marcas comerciales? Porque a nivel industrial eso es lo que nosotros encontramos en el mercado y es lo que estamos implementando. Entonces tratábamos de que los resultados que nos dieran pudieran ser fácilmente aplicables por todas las personas que quisieran de una u otra forma implementar nuestra metodología, que pudieran ir pues a un fabricante como Sika, que es muy comercial, y solicitar pues los productos pues que nosotros usamos y utilizar nuestros mismos sistemas diseñados. Esos sistemas como tal los hicimos o los diseñamos con base en unos espesores de película seca, los cuales son controlados para determinar cuánto es el espesor de pintura que va a tener cada uno y siguiendo una metodología pues, que se estableció para que ellos cumplieran en teoría con lo que los fabricantes recomendaban, porque es una de las principales hipótesis que se debe manejar. Lo que el fabricante recomienda a la hora de aplicar se debe cumplir para poder obtener todo ese potencial que traen esos productos. Ha diseñado los sistemas, el paso a seguir era evaluar estos sistemas. ¿Cómo evaluamos los sistemas? Pues establecimos una metodología que se amparó en toda la normatividad existente. Hicimos un estudio de la normatividad que existía en este tema. Básicamente utilizamos las normas de la ASTM, en el caso para determinar las velocidades de corrosión utilizamos una norma ISO, pero básicamente utilizamos las normas ASTM. Tuvimos un tiempo pues investigando, revisando qué había, cómo se hacían estos ensayos. Y esa metodología que establecimos o que determinamos nos llevó a que la forma como íbamos a evaluar esta es realizando ensayos. Obviamente pudimos encontrar que existen 2 tipos de ensayos, unos ensayos que se hacen directamente en el campo, que son ensayos de exposición, y otros ensayos que se hacen más en laboratorio, los cuales demandan unas condiciones totalmente diferentes. Existen ventajas con uno, existen desventajas con otro, pero lo que quisimos hacer en este proyecto de investigación era tratar de mezclar o comparar esas técnicas que existen tanto de exposición atmosférica como ensayos de laboratorio para mirar qué potenciales tendríamos y poder dar unas recomendaciones a fabricantes de pintura o aplicadores en cada caso cómo obtener esos resultados. Es decir, por decirles algo, los ensayos de exposición atmosférica tienen una desventaja y es que necesitan mucho tiempo para poder obtener los resultados. Nosotros pues nuestras muestras las expusimos un año completo a la acción de estos fenómenos o al clima y a los agentes contaminantes, pero por lo menos hay ensayos que duran hasta 3 años. Entonces, tener resultados en 3 años a un problema que tú estás experimentando actualmente es algo que se ve como una desventaja como tal. ¿Qué ventaja tienen pues estos ensayos atmosféricos? Que te muestran la realidad de lo que está pasando. O sea, si tú en la industria o en la planta estás viendo que un elemento metálico se está corroyendo, el ensayo de exposición atmosférica te va a reflejar eso que está sucediendo en la estructura a nivel en vivo, como por decirlo así. En los ensayos pues, de laboratorios pues, son unas técnicas que se hacen un poco más rápido, requieren una serie de equipos, una serie de instalaciones, y es aquí pues, donde hubo esa ventaja, porque como existía la sinergia con la universidad, pudimos desarrollar en los laboratorios de la universidad este tipo de ensayos y poder tener esos resultados y compararlos con los otros. Obviamente dentro de la metodología de evaluación está la recopilación de datos, el procesamiento de datos, el análisis de datos, para poder obtener esas conclusiones que queríamos. Entrando un poquito más en materia, hablando de los ensayos visuales, les puedo comentar
Uno de los ensayos visuales que hicimos es el que se establece en la norma ASTM G3399, que es un ensayo de exposición atmosférica directa. Cogimos todas esas muestras que ustedes ven ahí. Hicimos 6 muestras por cada sistema, por cada lugar de exposición. La expusimos durante un año en unos RAD de exposición que estaban normatizados. Inclusive la fabricación de esos RAD de exposición están normatizados en la norma G50, si mal no estoy. Y expusimos esas muestras a todos esos químicos contaminantes que existían en las plantas como tal. Nosotros seleccionamos 3 ubicaciones, una instalación portuaria, una planta de ácido sulfúrico y una planta de fertilizantes, que consideramos pues que eran de las que más impactan a nivel de corrosión en la industria como tal. Nos dimos cuenta que desde el 6º mes, inclusive, en algunos sistemas, ya se empezaron a presentar algunas malformaciones o algunas degradaciones en los sistemas de protección. Inclusive desde el 2º mes ya se presentaban pérdidas de brillo, ampollamiento, pitting, pero ya se iba haciendo esa diferenciación por ubicación de qué sistemas eran los que iban a ir presentando mejor resultado. Este ensayo visual nos abrió mucho, nos mostró mucho, porque esos resultados inmediatos nos dijeron que habían sistemas que no podíamos utilizar en las otras unidades de producción. Por lo menos el sistema número 3, que es el sistema azul que esté acá, que es un sistema mixto, está compuesto por un galvanizado en caliente y una pintura epóxica. En la exposición de la planta de fertilizante, que es una planta cerrada, que tiene unas humedades bastante altas, que tiene unos químicos que se encuentran en toda la planta, mucha polución, mucho material particulado, no nos dio buenos resultados como el sistema número 2, que mostró un mejor resultado allá. Esto adelantándome un poquito a las conclusiones que encontramos. Pero lo que quería mostrar es que este ensayo visual nos abrió mucho y nos mostró mucho de que estábamos haciendo algo mal. Y era que implementábamos la misma solución en todos los sitios y enseguida rompimos un paradigma. Es que tenemos que mirar a ver dónde es efectivo este sistema o dónde son efectivos ellos. Y esto nos mostró algunos resultados que pudimos compararlos con otros ensayos visuales como el ensayo de corrosión por pitting. El pitting es una forma de corrosión que se da generalmente en aceros inoxidables, pero que se genera también en otro tipo de elementos. Y pudimos evaluar los ensayos de pitting con la norma G4694. Básicamente la norma lo que te dice es revisa con un microscopio de alta resolución a diferentes aumentos cómo se forma y cuál es la densidad de formación de estos pitting. En particular, de este ensayo pudimos establecer de que el pitting para estos sistemas de protección que son tan robustos, estamos hablando que el sistema, por lo menos el número 2, que es un sistema tipo marina, tiene unos 16.000 de espesor, y el sistema número 1 tiene como 9.000 de espesor, pero los productos como tal con los cuales están hechos están diseñados para que este tipo de fenómeno no se dé. Entonces, ya pudimos establecer de que si aplicábamos estos sistemas, no íbamos a tener fenómenos de corrosión localizada como es el pitting. Pero sí estábamos teniendo fenómenos de corrosión un poco más generalizados, que fue el que mostramos en el ensayo anterior. Esto lo complementamos con otros ensayos como el ensayo de ampollamiento. Pues tuvimos algunas muestras que se ampollaron. El sistema número 3 en la planta de fertilizantes pues, se degradó totalmente. Y esto porque se generó un proceso corrosivo del zinc por debajo de la capa de pintura que hizo que se degradara el sistema de manera general. Obviamente, pues una de las conclusiones que obtuvimos de este ensayo es que estos sistemas mixtos que contienen zinc o que contienen este sistema, cuando tenemos ubicaciones que tienen humedades relativas que están por encima del 70%, no es favorable utilizarlos porque se genera este fenómeno corrosivo interno debajo de la capa de pintura que termina degradando por ampollamiento, por formación de ampollas por ósmosis al sistema de pintura. Es decir, el sistema de pintura se cae y deja expuesto el zinc en algún momento se acabará y empezará el proceso de corrosión dentro del acero de refuerzo, que es lo que tú estás tratando de evitar. Pero este mismo sistema, el sistema dual, en la instalación portuaria, donde es al ambiente, al aire libre, donde tienes esos procesos de humedecimiento y secado, porque pues no es igual la humedad relativa a las 12 del mediodía que a las 6 de la tarde, te da ese compás de espera para que el fenómeno no sea progresivo en el tiempo y se pueda generar este tema del barrido por la lluvia, que te da un mejor comportamiento. Entonces ya ahí tuvimos una primera conclusión. Señores, si vamos a utilizar un sistema mixto que tenga zinc en una instalación industrial
que tenga este tipo de contaminantes y que tenga este tipo de humedad relativa, pues no es conveniente si no pasas a un sistema marino que tiene otras condiciones diferentes. Algo como por traerles unos resultados. Y utilizamos otros ensayos visuales que nos ayudaron a comparar o a caracterizar el fenómeno como tal. Por ejemplo, en este en particular es el ensayo de corrosión. Es un ensayo que te muestra o te compara con unas cartas de corrosión que están en la norma 610, qué tan corroído está tu elemento o no. Entonces nosotros tuvimos pues de todo. Tuvimos elementos que se corroyeron al grado más alto de corrosión, otros pues que no presentaron tanta corrosión, y pudimos clasificar como que los sistemas de una forma. Todo esto para llegar a esto que está acá que les estoy mostrando, que es como un resumen o una hoja de vida del comportamiento del sistema como tal. Y en conjunto esos resultados te pueden ayudar a tomar una mejor decisión de dónde utilizas y dónde no utilizas estos sistemas. Antes de realizar esto, pues nosotros lo que hacíamos era que determinábamos utilizar un tipo de sistema, lo aplicábamos. Cuando ya el sistema estaba afectado o empezaba a presentar afectación, lo que hacíamos es que entrábamos en procesos de repinte. Y los procesos de repinte en un sistema, en una planta industrial o en un equipo que hace parte de una planta industrial, implica paradas de planta, implica problemas de confiabilidad, problemas de disponibilidad mecánica que afectan mucho en temas de mantenimiento. Pero ya conociendo, como quien dice, esta hoja de vida o este comportamiento del sistema a unas condiciones, tú puedes tomar unas mejores decisiones antes de dar una solución para un problema corrosivo. Entonces, por lo menos, una primera conclusión que les estaba comentando es que, por lo menos en la planta de fertilizantes, donde tenemos unas condiciones de humedad constante, donde tenemos un ambiente cerrado, pudimos utilizar más bien sistemas tipo marino, que fue el sistema número 2, que basa su eficacia en espesores de pintura y por lo menos ellos tenían imprimantes a base de escamas de vidrio que pues son más densos y evita que ingrese la humedad muy rápido en el sistema. En el sistema, en la parte de instalación portuaria, como les comentaba, pues ahí sí nos sirvió mucho el sistema número 3, que es el sistema dual, que es el sistema de galvanizado y pintura. Y entonces no enfocar esos esfuerzos a utilizar el galvanizado en otros sitios, sino más bien en ambientes externos. Al principio les hablaba de una propiedad que era la propiedad de adherencia. Nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar esta propiedad de adherencia también en los sistemas y nos mostró pues que es importante tener adherencia en los sistemas desde el inicio. Pudimos medir esa adherencia inicial antes de la exposición y la adherencia final como tal. Y pudimos establecer que si tienes unas muy buenas adherencias al principio, vas a tener sistemas que duren más. Hicimos la evaluación de los productos de corrosión, pues estos productos de corrosión que se evaluaron pudieron mostrarnos de que estábamos enfrentándonos a elementos corrosivos propios del acero al carbón, y utilizamos esa información para corroborar que esa corrosión o esos elementos corrosivos como tal eran los que nos estaban afectando. Comparamos esos ensayos visuales con los ensayos de laboratorio, que fueron técnicas electroquímicas. Hicimos 2 ensayos de laboratorio, el de potencial de corrosión y el de la espectroscopía de impedancia electroquímica, los cuales nos mostraron resultados que iban muy de la mano de lo que encontramos visualmente. Entonces, por lo menos aquí en el de técnicas electroquímicas, pudimos ver que se comparaban mucho con los ensayos visuales. Y en el de ACE, que eran ensayos que nos mostraban también los resultados electroquímicos, pudimos ver que existía esa comparación. Pues ya como conclusiones de este estudio, de esta investigación, pudimos establecer lo que les he venido diciendo, que son las herramientas para poder obtener unos mejores resultados. Esos resultados, pues llevarlos a tomar unas mejores decisiones que al final se reflejen en costos y en mejores beneficios para todo lo que tiene que ver el mantenimiento industrial como tal. Bueno, les doy las gracias por estar acá y espero que la presentación haya sido del agrado de todos. Así es, Wilson, agradecerte a ti por tan valiosa información, a las personas que se encuentran conectadas en este momento. Deseamos desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería que puedas culminar de manera exitosa la maestría en conjunto con tu tutora, la ingeniera Margaret. Así que, Wilson, muchísimos éxitos en esta culminación de tu programa y gracias por haber aceptado la invitación.
Bueno, y nosotros en este momento ya vamos a continuar nuestra programación del Research Day de Ingeniería en las temáticas de Ingeniería Civil y para ello tenemos nuestro último invitado de la tarde de hoy, es el estudiante de doctorado en Ingeniería Civil, Alex Bracamonte. Alex en este momento se encuentra desarrollando su tesis de investigación con los profesores Gilberto Martínez, Vicente Mercado y el ingeniero Luis Fuentes. Alex, bienvenido y gracias por estar aquí. Sabemos que en la programación del evento inicialmente estaba la charla del ingeniero Gilberto Martínez, pero pedimos excusas a toda la audiencia que lamentablemente por cuestiones de salud el ingeniero Gilberto no nos puede acompañar esta tarde, así que en su reemplazo estará Alex Bracamonte compartiendo con todos ustedes la investigación que desarrolla con sus tutores. Alex, bienvenido y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Natalia, y le doy los agradecimientos a la comunidad de Uninorte por tenerme presente para esto. Voy a realizarles una exposición corta de lo que hemos venido realizando. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para todos ustedes y lo que están observando con todo el cariño. ¿Me confirman, por favor, si me están observando? Así es, puedes ponerlo en modo presentación. Listo, gracias. Adelante, Alex. Listo, gracias. Vamos a comenzar acá. Estoy realizando con los ingenieros Gilberto Martínez, Vicente Mercado y Luis Fuentes. Estamos realizando una investigación doctoral sobre la influencia del agregado grueso en las propiedades elásticas del concreto. Esto incluye una fase tanto experimental como computacional o numérica. En este sentido, estamos trabajando prácticamente sobre unas cosas muy interesantes que tienen que ver sobre la compresión y la elasticidad del concreto. Vamos a hacerle un poquito de historia. El tema cuando hablamos de módulo de elasticidad del concreto, tenemos que remitirnos a que es uno de los elementos determinantes en todo lo que tiene que ver con el comportamiento rigidez y deformación de un elemento en concreto. Por eso, toda la evaluación estructural y el desempeño de una estructura depende en gran modo, su comportamiento va a depender en gran modo de la respuesta del módulo de elasticidad. Una de las primeras historias que tenemos sobre el módulo de elasticidad es aproximadamente por allá en 1940, cuando salió el journal de la ACI, uno de los primeros, 1941, donde nos decía que el módulo de elasticidad tiene una relación lineal de 1000 veces el esfuerzo de compresión en PCI. La historia sigue y marca unos intentos de evolución buenos en el desarrollo del concreto, y Adrian Paul, con varios ensayos y varias bases de datos de investigadores, determinó que la relación no era lineal, sino que era un poco exponencial, y encontró que en gran modo el desarrollo del módulo de elasticidad tenía que ver con su módulo de elasticidad. Pero como quiera que no podían expresarlo, lo relacionaron con el peso. Adelante siguieron varias investigaciones que investigaban y colocaban la afectación por el tipo de agregado, por el tipo de adiciones que se le colocaban al agregado, y en este sentido venía evolucionando hasta cierta forma en todos los códigos del mundo. Sin embargo, en la última versión de la ACI prácticamente se retornó a la versión de Pau de 1946, donde en sus cintas cuentas, tanto incluso en la versión americana como en la versión europea y en la de otros países del mundo, el módulo de elasticidad es una función de la resistencia del concreto
elevado a un exponente que por lo general es un medio, multiplicado por una constante que dependerá de la atención que le dé cada código en el mundo. Si nosotros miramos cómo está el mundo en materia de códigos estructurales, nos damos cuenta que lo que está en color rojo, en la parte izquierda, tiene que ver con el ACI. Estos países se están siguiendo por el ACI. Lo que está en amarillo se rige por el Eurocódigo, desarrollado por la Federación Internacional de Estructura de Concreto, FIT. Y lo que tiene color verde, como Rusia y China, ellos desarrollan unos códigos muy autónomos e independientes. Las partes que están en azul, como las que se aprecian allí en Inglaterra y la parte sur de África, se rigen mucho por lo que tiene que ver por el código inglés, IBS. Y lo que está en color rosado es porque se aproxima un poco a la serie. Eso tiene importancia bastante interesante porque cada país se da para sí mismo la forma como se va a proceder tanto al diseño estructural como a la evaluación del módulo de elasticidad. Y en este sentido, pues encontramos similitudes en una zona y encontramos pues diferencias con algunas otras. El tema del módulo de elasticidad tiene una importancia bien interesante porque si nosotros miramos la expresión anterior y la expresión base que rige desde 1946 y que hace parte de los códigos, podríamos deducir libremente que a mayor resistencia del concreto, el módulo de elasticidad debía ser mayor. Sin embargo, nos encontramos con que para el caso del basalto, que es uno de los elementos más utilizados para producir concretos de alta resistencia, vemos que él puede lograr unos niveles, lo que está en verdecito es desarrolla compresión de megapascales, la cualcita logra niveles muy altos, lo mismo que la dolomita, basalto, pero sin embargo son los elementos calcáreos los que logran un módulo de elasticidad un poco mayor. Y eso lo estamos viendo para resistencias que son, digamos, resistencias que vienen hacia los 21, 24.5 megapascales. Para resistencia alta, que ya son concretos de 32 megapascales hacia arriba, programados para 32 hacia arriba, encontramos con que los valores de resistencia a compresión son muy altos en relación a los anteriores, pero fíjense que los módulos de elasticidad de los elementos calcáreos siguen siendo mayores, aun cuando en alta resistencia el basalto y la cuarcita estén dando los mayores resistencias a la compresión. Y encontramos varias publicaciones semejantes y consuetudinarias en las que por algunos motivos, si ensayamos, vemos que cuando confrontamos compresión y elasticidad, módulo lógicamente, los elementos calcáreos tienden a desarrollar un poco más de módulo de elasticidad. Hay unas aplicaciones interesantes que se resuelven en el ancho de banda que tiene la interfase, que se presenta mayores elementos calcáreos y se presenta un poco menor en los elementos con agregados ígneos o metamórficos. Y una de las propuestas de los investigadores sugiere que ese ancho de banda tan largo produce unos elementos más resistentes en la interfase que no es igual en elementos metamórficos o ígneos. De ahí las diferencias en cuanto a módulo de elasticidad. Si nosotros proyectamos, hay un tema interesante cuando proyectamos los valores que vamos a obtener por código y miramos que para el caso de la andesita, los valores que se ensayaron fueron mucho mayores para varias resistencias a los que simplemente se estimaron. Pero para el caso del granito sucede lo contrario, los valores que se ensayaron estuvieron muy por debajo de los valores que se estimaron. Entonces, para unos elementos encontramos diferencias entre lo que se estima y lo que se está obteniendo realmente en ensayo. Eso tiene un sentido interesante porque la mayor parte de los códigos del mundo, como está documentado,
tienen controversias en cuanto a valores experimentales y valores que se estiman. Entonces, en eso, al parecer, algunas normas sobreestiman, otras subestiman, y al final siempre vamos a encontrar, tanto en el ACI como en el FIT, como en las otras normas, vamos a encontrar siempre una desavenencia entre lo que estamos estimando y lo que al final vamos a encontrar como modelo de elasticidad. Recordemos siempre que las resistencias para dosificación se hacen para módulos de compresión y no se hacen para módulos de elasticidad. De ahí que para las personas les sea mucho más fácil estimar a partir de la compresión que realizar los ensayos. Nuestra línea de trabajo ha sugerido confrontar un desarrollo de experimentos contra una versión numérica y analítica, en el sentido de que las influencias que tienen que ver sobre el concreto y el módulo de elasticidad en relación a el tipo de agregados, en lo que tiene que ver con las técnicas de ensayo, en lo que tiene que ver con la composición del agregado, hay una base nutrida interesante de desarrollo de ensayos en esta parte de desarrollo laboratorio. Muy poco encontramos con lo que tiene que ver experimentalmente con esta fase. Cuando pasamos a la fase de análisis numérico, encontramos que si bien la parte experimental es nutrida a nivel de la influencia que tiene que ver las variables como agregados, la procedencia del agregado, la composición, la forma y el tamaño, en la parte numérica es muy poco nutrida, pero lo que tiene que ver con la influencia de interfaz encontramos unos modelos bien interesantes. Entonces, en este sentido, nuestra tarea ha consistido en trabajar experimentalmente para poder confrontar con unas modelaciones donde se puedan tomar variables de tipo predictor, como son, y relacionarlas directamente con el agregado, como puedan ser su forma, como puedan ser su tamaño, como puede ser su módulo de elasticidad. Y en este sentido, esta es el patrón de secuencia que hemos ido desarrollando. Una parte interesante y bastante básica, inicial de nuestro desarrollo experimental, consiste en el muestreo. Esta gráfica que tienen ahí de la Agencia Nacional de Minería corresponde a la producción de 2018, que es la última que se tiene con respecto a las calizas y dolomitas en el país. Para este caso, miramos que hay 5 regiones en el país que son las que más producen caliza. De menor a menor tenemos a Sucre, tenemos al departamento de Bolívar, tenemos a Boyacá, tenemos a Tolima y tenemos Valle del Cauca. Las producciones del año 2018 que corresponde a esta gráfica fueron superadas por el 2019, por esos departamentos, pero también fueron un poco disminuidas para el 2020. Lógicamente hubo un fenómeno muy complicado ese año, que fue la pandemia generada, y se han bajado las producciones. Sin embargo, estas producciones son bastante altas, y con base en esto, estas 5 zonas han sido las zonas de interés para el trabajo, y sobre esas 5 zonas se han muestreado de tal manera que se han podido sacar unos sitios muy específicos de ellas. Recuerden que en esa zona como Vilcano, San Luis y en Tolima están montadas unas cementeras bien interesantes. En Torbia, en la formación Torbia, están montados Arios. Y esas 5 zonas fueron nuestra base de trabajo. En esas 5 zonas se recogieron agregados y se recogieron rocas de esos bases de esos agregados para determinar una serie de ensayos que fueron recogidas este año a lo largo del 2021. Entonces, bueno, esa fue nuestra primera parte.
En la formación Toro Viejo comenzamos haciendo varios ensayos. Comenzamos trabajando con tixotropía en una roca, y en esa roca hicimos inserciones con brocas de 4 pulgadas cortadas con agua en varias posiciones para determinar la influencia del grano, si hubiese influencia del grano sobre las propiedades de compresión y elasticidad del agregado. Aquí tenemos una roca de cierto tamaño, lo repetimos en la formación, esta es la formación Toro Viejo, y lo repetimos en el departamento de Bolívar. Esta parte es una parte, digamos que básica como tal, para obtener cierta idea del comportamiento de las calizas. Una fase paralela al muestreo como tal, para determinar, porque siempre como quiera que la inserción de los agregados al concreto es una función del azar, queríamos mirar si de alguna manera u otra la orientación de los granos al ensayar diferentes especies me pueden dar respuestas diferentes. Todas estas rocas pequeñas que nos sirvieron de apoyo para extraer núcleos en el laboratorio, esto solamente se está trabajando en formaciones, nos sirvieron para ensayar núcleos de calizas, y esas calizas se ensayaron tanto a compresión y elasticidad, y se ensayaron con compresómetros, y se ensayaron con galgas. La diferencia es que un compresómetro tiene una precisión de 1 por 10 a la menos 3, y una galga, la descripción de la curva de fuerza continua, en cerca de 1 por 10 a la menos 6. Listo. Entonces, realizamos una gran cantidad de ensayos, desde caracterización morfológica de agregados, donde ampliamos mucho lo que tiene que ver con la forma de agregados, en el sentido de la valoración matemática de la forma como tal. Cuando ensayamos aplanamiento y alargamiento, obtenemos, siempre lo he visto yo de una forma personal, como unas medidas muy aproximadas, que hasta cierta parte nos dan una cualidad de anchos y largos, pero que no nos refiere mucho de una forma muy básica, muy definitiva. Entonces, esos agregados fueron analizados por descriptores de Fourier en su forma, para poder medir de una forma con descriptores su elongación, su cuadratura, su triangularidad y su esfericidad. Entonces, digamos que esa es una forma bien interesante de caracterizar morfológicamente los agregados provenientes para uso de concreto. Y en eso podemos encontrar una sustancia matemática interesante, por cuanto podemos medirla y compararlo definitivamente con formas establecidas en planta. Listo. De esos ensayos que tenemos de las 2 formaciones iniciales, recuerden que son 5, hemos tenido comportamientos de resistencia a compresión bastante altos para lo que tiene que ver con la formación de Toro Viejo, y aquella de la formación San Cayetano, que es la parte de Sucre, y unos medianos en la parte de Bolívar, que lógicamente tienen un módulo menor de elasticidad. Y cuando las chequeamos con porosidad, confrontamos que los que tienen un módulo de elasticidad un poquito más alto, bueno, siempre una elasticidad de 50 gigas en promedio, tienen las porosidades más bajas. Y hasta cierto punto, a nivel de entendimiento con varios autores, digamos que vamos bien en ese punto, vamos verificando que la resistencia a compresión, de alguna u otra manera, tiene una relación con la porosidad de tipo ingreso únicamente. Esos ensayos fueron ensayos tanto de compresión como pruebas de elasticidad, y lo que tiene que ver con pruebas de curso de formación. Cuando pasamos a la parte de modelación,
En esta parte, voy a retroceder, si me permite, en esta parte tenemos el desarrollo de calizas. Hasta ahí tenemos calizas solamente, hemos ensayado calizas. Le hemos caracterizado totalmente desde el agregado individual hasta el núcleo de rocas que se extrae de ese agregado. Cuando comenzamos a modelar simplemente, comenzar con cómo pueden ser los diferentes modelos para trabajar, nos damos cuenta de la influencia de ondas cerca del centro en lo que tiene que ver con un modelo de daño de rigidez y con la diferencia entre un modelo lineal. Y cuando comenzamos a ver todas esas influencias, incluso lo que tiene que ver con normativas, nos damos cuenta cómo hay una influencia de los esfuerzos de fricción cerca de las orillas, dependiendo del elemento que coloquemos como extremo, de acuerdo a varios autores como Cocati, como Ter y Junca. Bien. Aquello fue preliminar y queríamos tener en cuenta cómo era la diferencia entre modelo lineal y modelo por pérdida de rigidez, en daño de rigidez. Y pasamos entonces a crear nuestro modelo computacional, y en este modelo interviene directamente un agregado el que es alimentado por la granulometría de ese agregado, por el módulo de elasticidad de ese agregado, por las características de densidad aparente y de masa unitaria que tiene ese agregado, el cual hemos obtenido a través de nuestros ensayos, y simplemente recreamos en el modelo todas las características de él. Hemos comenzado la modelación con la fase esférica para manejar lo que es la forma. Este es un agregado que para colocarlo dentro de un cilindro de 4 pulgadas por 8 pulgadas, un cilindro de ensayo de 10 por 20, que tiene una conformación de partículas al azar, tal como se producen al azar dentro de un cilindro cuando se produce concreto. Tiene otra fase que es la fase de la pasta. Estos huequitos son los huequitos que da el agregado, no está el agregado aquí. Y esta pasta, lógicamente, tiene unas características también de masa, de resistencia a compresión, de módulo de elasticidad, todos unos parámetros definidos también en ensayos de prueba para poder alimentar este modelo, y ensamblamos los dos elementos y obtenemos un cilindro de concreto. Allí va nuestro plan de modelación, y es interesante todo lo que podemos mostrar porque podemos trabajar directamente con las propiedades de los elementos que realmente estamos trabajando. Y en ese sentido podemos encontrar que cuando modelamos este elemento en Abaqus, miramos y nos damos cuenta cómo el agregado está tomando unos esfuerzos que pueden llegar a ser mucho mayor a los del mortero, y encontramos el mortero con unos esfuerzos, digamos que básicos. Acá miramos un poco más alto, encontramos en el mortero, encontramos esfuerzos, los menores esfuerzos hasta una parte media, desde unos 3 hasta unos 9 megapascales. Y miramos que hay una parte de él que está desarrollando unos esfuerzos un poco más intensos. Pero cuando vemos el agregado solo, nos damos cuenta que el agregado incluso está trabajando un poco más alto. Esto en términos de desarrollo de presión. Si comenzamos a mirar lo que tiene que ver con otros tipos de esfuerzo y comenzamos a mirar unos temas interesantes como las variantes, nos damos cuenta que en la medida que el agregado es un poquito más pequeño, él está soportando un poco de esfuerzo más grande. Y esto sucede en los concretos que son de alta resistencia. Aquí estamos hablando de un concreto de resistencia de 42 megapascales. Entonces, cuando miramos esto, encontramos que los agregados un poquito más grandes, desen cuenta que tiene un color un poco amarillo, desarrolla menor esfuerzo que los agregados más pequeños. Y eso es concordante con las líneas de investigación de Meta y de Song Jin Lee, cuando nos dicen que los agregados en concreto convencionales que vienen de resistencias con relación a aguasamiento de 0.5 hacia arriba,
que son concretos de 24.5, 28 megapascales, el agregado no influye, el tamaño del agregado se mantiene un poco quieto con respecto a los valores de resistencia y elasticidad, pero cuando los concretos son de alta resistencia, el agregado en su tamaño tiene una influencia interesante. Y los agregados en alta resistencia que tienden a tener un tamaño nominal un poco más grande tienden a producir concretos de menor resistencia, que es lo que efectivamente incorpora agregados un poco más pequeños. Bien, entonces esto nos muestra que hay unas cosas bien interesantes en este punto, que podemos verlas, o sea, podemos apreciarlas y podemos interactuar y alternarnos con ellos en los diferentes parámetros que estamos teniendo. Si nosotros miramos un corte transversal, ya aquí está mortero y agregado, nos damos cuenta que en la zona transversal, en la zona media del cilindro, se están aplicando los esfuerzos bastante plenos, por decirlo así, en el mortero, pero un poco mayor en los agregados más pequeñitos, y en los agregados grandes volvemos a ver lo mismo, solo que acá este es un corte transversal hacia la mitad del cilindro y vemos cómo se están variando ahí los esfuerzos y cómo se desarrollan los esfuerzos diferentes en el mortero, en los agregados gruesos de mayor tamaño y en los de menor tamaño. Esta es la parte cerca de la superficie. Esto está cortado hacia unos hacia un tercio del elemento, y vemos que los esfuerzos ahí son un poco diferentes. Estamos viendo toda la parte. Entonces, esta modelación nos ha permitido, en primera instancia, con la primera forma que es esférica, entender, hacernos una idea muy clara y viva de cómo en tiempo real está trabajando eso. Nuestra siguiente fase, lógicamente, será variar la forma, y en este sentido queremos comprobar ese modelo con lo que es la fase experimental, que es nuestra segunda parte. Esa fase experimental la hemos dividido en dos y hemos conformado agregados de esas formaciones. Estos agregados los cortamos en cilindros y posteriormente los vamos sometiendo con brocas de tipo de casquetes esféricos, los vamos sometiendo a abrasión y vamos teniendo los agregados que van de 3/4 de pulgada, de media pulgada, de 3/8 de pulgada y del número 4, de acuerdo a la granulometría que estamos suministrando y que fue delimitado en modelo computacional. Y en este sentido, la idea es reproducirlo a parte experimental y compararlo con lo que este modelo aquí nos está ofreciendo. Entonces, como acá hemos variado tamaños, no alcancé a montar la variación del tamaño, pero cuando yo cambio el tamaño y subo el agregado máximo, lo tengo en 3/4, como hemos decidido dejarlo. Cuando subo el agregado en 3/4 y lo paso a 1 pulgada, nos damos cuenta que él trabaja un poquito menos y los agregados comienzan a trabajar un poquito más, y la parte del mortero desarrolla un poco más de esfuerzo a compresión por efecto del confinamiento que está haciendo con la interfase, y que de acuerdo al desarrollo de esa modelación, el agregado toma la parte que va soltando el agregado grueso. Hay una componente de esfuerzo residual de lo que el agregado grueso ya no alcanza a tomar y lo pasa a una fracción del pequeño, el agregado pequeño, menor tamaño, y de la pasta. Entonces, esta parte esperamos validarla. Esta producción de agregado siempre es compleja. Pensamos que es sencilla la conformación de este agregado circular, pero ciertamente es dispendiosa. Pero bueno, ahí vamos trabajándolo. Ya terminamos esta fase para poder ensayarlo, y la idea es poder cambiar una fase de forma que nos permita valorarla con otra, como puede ser la elipsoidal o la triangular, y ya con esa parte definiremos lo que tiene que ver lógicamente con la forma. En este sentido, pues,
era lo que tenía para mostrarles. Y en conclusión, hemos desarrollado un modelo que nos puede tomar las propiedades directas de los agregados gruesos y de los modelos con que lo estamos trabajando, y podemos tener una información bien interesante y bien robusta, lo mismo que detallada y bastante amplia, de todo el comportamiento de esfuerzo de formación que se puede presentar en cualquier zona de ese cilindro. Estos han sido los avances que hemos desarrollado hasta el momento. Muchas gracias, A Alex. todos ustedes, muchas gracias. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación al Research Day de Ingeniería. Desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería te deseamos muchos éxitos para que puedas culminar de manera exitosa el doctorado, y esperamos tenerte próximamente para conocer los resultados obtenidos en tu investigación con tus tutores. Así que muchísimas gracias, Alex. Con todo el gusto y cariño, feliz tarde para ustedes y éxito en lo que están haciendo. Un saludo a todos. Feliz tarde para ti también. Y para ya finalizar el Research Day de Ingeniería, este tercer día de evento, quiero recordarles a toda la audiencia que las inscripciones a nuestros programas de posgrado ya se encuentran abiertas hasta este viernes 12 de noviembre, y quienes hayan participado durante esta semana de evento pueden quedar exentos del pago de inscripción. Recordarles también que el día de mañana, jueves, tendremos las investigaciones relacionadas con las áreas de ingeniería industrial. Así que todos están cordialmente invitados. El día de mañana, jueves, iniciamos a las 9 de la mañana con estudiantes y profesores del Departamento de Ingeniería Industrial, y continuaremos también en la jornada de la tarde desde las 3 p.m. Así que todos, una feliz tarde y gracias por estar aquí conectados con nosotros. Los siguientes contenidos de